¿Qué tal chicos? Mi nombre es Uriel y bienvenidos a este nuevo podcast llamado Logrando lo Imposible. Hoy voy a hablar de la importancia de sanar el pasado para lograr lo imposible y cómo el pasado controla nuestro presente y nuestro futuro. Como ya lo he hablado en otros podcasts chicos, cada uno de nosotros tiene un sueño, tiene algo que quiere lograr, pero por algún motivo, por alguna razón no lo has logrado hasta este momento. En este podcast quiero irme a entender de cuál es el motivo por el que nosotros no hemos logrado eso que tanto queremos. Porque si todo fuera tan sencillo, chicos, todo el mundo estaría logrando ya sus objetivos. No sé si te ha pasado que tú te has puesto objetivos, te has puesto metas, pero por alguna razón no lo has logrado. Por alguna razón has parado, alguna razón te has frenado o ni siquiera has iniciado. Pero tenemos que entender cómo está funcionando nuestra manera de pensar y observarnos nosotros qué estamos haciendo y por qué no estamos obteniendo esos resultados que nosotros queremos. Porque si tú quieres algo, ¿qué no sería lo lógico que tú lo obtuvieras? Si tú de verdad quieres algo, si tú quieres lograr algo que tú quieres interno, ¿no sería lógico que tú lo obtuvieras? Pero ¿por qué pasa esto? No sé si han escuchado de que solo el 5% de las personas logran esos objetivos grandes que se proponen, y esto se debe a que todos tenemos una perspectiva de esa realidad en la que estamos viviendo, y dependiendo cómo es tu manera de pensar y observar el mundo, tú estarás haciendo y obteniendo. Así que en cada uno de estos capítulos de podcast estaremos observando cómo estamos pensando, cómo estamos observando la vida y cómo estamos haciendo nosotros para obtener los resultados o no obtener esos resultados. Quiero hablar específicamente hoy, entender de cómo nuestro pasado influye completamente la forma que nosotros estamos tomando decisiones ahorita mismo. ¿Por qué? Porque tu presente solamente ha sido decisiones del pasado, y las decisiones que tú tomes en este momento te llevarán hacia un futuro. Dependiendo cómo tú estés pensando, cómo estás sintiendo, estarás actuando, y esas acciones llevarán a un resultado. La cuestión aquí, los resultados que tú tendrás, ¿serán lo que tú quieres? ¿Eso es lo que tú de verdad quieres internamente? ¿O serán como otros resultados que has tenido, o como has llegado hasta este momento de no sabes por qué tienes estos resultados? Entendiendo también que los aprendizajes, las experiencias y los traumas que hemos tenido en el pasado han condicionado esa percepción que nosotros ahorita estamos observando el mundo. Y el punto número uno aquí es la autoestima. Cómo tu autoestima afecta en la consecución de tu objetivo. Como les decía, el pasado está construido en base a esas experiencias. Tú tienes una percepción de ese pasado, y esa percepción de ese pasado te llevan a un sentimiento en este momento, y ese sentimiento te va a llevar a ese resultado. La cuestión aquí, ¿cuál es la relación contigo mismo? ¿Tienes confianza en ti? ¿Te crees capaz de lograr cada una de las cosas que tú te propones? Ese objetivo que tú tienes, ¿lo ves con certeza, con seguridad, con esa confianza de que tú puedes lograrlo o no? Y aquí radica ese sentimiento que nosotros nos estamos relacionando con eso que nosotros queremos. Porque si tu relación con eso que tú quieres es de baja confianza, es de negatividad, es de duda, es muy difícil que tú actúes en congruencia con eso que tú quieres. Pero es debido a todo ese aprendizaje, esas experiencias que has tenido en el pasado. ¿Cuáles fueron sus experiencias con tus padres? ¿Qué te decían ellos? ¿Te motivaban? ¿Te sentías protegido? ¿Te cuidaban? ¿Te sentías apoyado? ¿Tenías ese soporte cuando tú creías que lo necesitabas? Y todo eso va creando una percepción, una perspectiva de quiénes somos y lo que nosotros podemos lograr. Si tú quieres ir por un objetivo, necesitas aprobación de alguien, necesitas que alguien te valide eso que tú quieres, te sientes capaz tú de lograr eso que tú deseas. Todo eso es la construcción de la autoestima, chicos, y es en base a cómo fueron las experiencias que hemos tenido en el pasado. Todas esas experiencias van construyendo la perspectiva con la que tú ves el mundo y la vida. Otro de los puntos que quiero tocar aquí es el niño interior. No sé si has escuchado ese concepto del niño interior. El concepto del niño interior es una perspectiva que nosotros tenemos para referirnos a cómo nosotros nos estamos tratando o nos estamos observando en el pasado. Todos y cada uno tenemos una infancia en la que tenemos aprendizaje y recuerdos y experiencias de lo que recordamos cómo fueron nuestra infancia. El inconsciente te va a llevar a los resultados que tú quieres desde su inconsciencia, no desde la conciencia. Muchas veces nosotros planificamos conscientemente de que queremos ir hacia ese lugar, pero el inconsciente, en base a la experiencia, te llevará hacia el punto en el que crea que es más conveniente para ti. En esto de las heridas del niño interior, se dice que hay 5 heridas de la infancia.
y dependiendo de esas 5 heridas tú estarás observando la vida. Las 5 heridas son el rechazo, el abandono, la traición, injusticia y humillación. Si lo llevamos a ese proceso mental que hace nuestro cerebro para entender un poquito más al niño interior, es como tú estás observando cada una de tus experiencias que has tenido en el pasado. Cada una de esas heridas está llevándote a un resultado específico. Por ejemplo, si tú has tenido la herida del abandono, tendemos nosotros a abandonar las cosas. Te propones algo, abandonas, pero no sabes por qué, pero son simplemente esa tendencia de tu mente o de tu inconsciente de abandonar las cosas antes que sientas que esa cosa te abandone. ¿Por qué? Porque tenemos esa herida y recordemos, nuestro cerebro quiere llevarnos a evitar el dolor y acercarnos al placer. Si percibe que habrá dolor en eso que tú estás haciendo o piensa que vas a sufrir ese abandono, te lleva a evitar eso. Y lo mismo con cada una de esas heridas. Cada uno tiene algo específico que nos afecta en la consecución en lo que queremos lograr. Pero hay que entender que nosotros sanando ese niño interior, sanando y teniéndolo bien, hablando de esa perspectiva de viendo al niño interior como un ser interno, ¿verdad? Porque el niño interior solamente es cómo nosotros estamos pensando o cómo estamos procesando esa información, la experiencia que hemos tenido de nuestra infancia. Esa percepción que tú tienes es de dolor, esa percepción que tú tienes es de miedo, es de angustia. ¿Cómo es ese niño interior? ¿Cómo es la percepción que tienes del niño interior? Si tú hicieras este ejercicio de cerrar tu ojo y te preguntas ¿cómo se siente ahorita mi niño interior? Te darás cuenta cuál es el sentimiento que más siente. ¿Es miedo? ¿Es angustia? ¿Es ansiedad? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? Porque recordemos, como le he mencionado, el cerebro te llevará a obtener los resultados que tú quieres desde su inconsciencia. Así que eso es lo que estarás obteniendo. Otro punto que quiero tocar aquí es el tema del ego. Creo que todos hemos escuchado esa palabra del ego, ¿verdad? El ego es esa percepción que nosotros tenemos de que hay algo interno que nos evita a lograr lo que nosotros queremos. Como que hay algo interno que nos impide a lograr eso que queremos. Es como que hay algo interno que nos está deteniendo o saboteando. Ahí está la palabra. Tenemos esa tendencia de pensar que hay algo interno que nos está parando en eso que queremos hacer. Y todos decimos, tienes que dejar el ego, no tienes que actuar desde el ego. Pero muchas veces ni siquiera sabemos qué es el ego. Solo decimos palabras como por ejemplo el ego, pero ¿qué sabemos qué es el ego? Y todos te dicen que lo dejes, que dejes atrás el ego, que no hagas caso al ego. Pero ¿cómo sabemos o cómo dejamos ese ego? La realidad es que el ego solamente es la forma que tiene tu cerebro de protegerte ante la percepción de un peligro. Si le podemos darle una definición al ego, el ego es solamente un mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro para evitar ese dolor, para volver a repetir ese dolor. Son aprendizajes y sistemas que están corriendo en nuestro cerebro que nos llevan a acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Eso es el ego. El problema es cuando no sabemos cuál es la intención positiva que nos lleva a actuar desde el ego. ¿Por qué? Porque el ego siempre te va a alejar de eso que piensa que te va a hacer sentir mal. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros decimos que queremos ir al gimnasio, pero por alguna razón paramos o no vamos, decimos, es que me estoy autosaboteando, es que el ego no quiere que yo logre eso. No, simplemente es de que tu cerebro está evitando que tú sufras un daño emocional, tú te sientes como juzgado, te sientes como que vas a perder tiempo y te vas a desilusionar o que habrá dolor si acaso no alcanzas ese objetivo. ¿Por qué? Porque en el pasado tal vez ya pasó de esa manera, tal vez ya tuviste una experiencia similar y lo que está el cerebro haciendo es conectando información y conectando experiencia para evitar ese dolor. Y esa es la función del ego. Y si tuviéramos que decir cómo dejar el ego, y esto es algo cierto, chicos, es de que tenemos que actuar evitando el ego. ¿Por qué? Porque el ego siempre nos trata de mantener en esa zona de confort. El ego lo que no quiere es hacerte sufrir, es lo que no quiere es que tú pases dolor, y hay diferentes tipos de ego, si lo llamamos de esa manera. Hay que entender de que tenemos que actuar a pesar del ego. ¿Y cómo se cambia esa percepción del ego, chicos? ¿Cómo se deja atrás el ego? Es cambiando esas experiencias que te han llevado a sentirte de esta manera. ¿Por qué? Porque solamente el sentimiento que tú tienes ahorita mismo es lo que te lleva a actuar de una manera. Si tú en el pasado tuviste una experiencia en la que se burlaron de ti por estar haciendo algo nuevo, tu inconsciente lo recuerda y tiene ese miedo
otra vez de sentir que tú haces algo nuevo y se rían de ti. Y la manera para dejar el ego atrás, si lo llamamos de esa manera, es de cambiar esa percepción que tú tienes de esa experiencia que te ha llevado a pensar de esa manera, o a actuar de esa manera, o a sentirte de esa manera. Si nosotros cambiamos esa percepción, nos vamos a sentir de una manera y obtendremos resultados que no sabemos si serán lo que nosotros queremos, pero al menos tendremos una nueva forma o diferente forma de actuar en el mundo. Porque tú estás cambiando algo interno, algo desde las percepciones y del inconsciente. No lo estás haciendo en base a algo racional, porque lo racional solamente es el 5%. Y lo que me lleva al último punto, chicos, es de que cómo estamos nosotros pensando sobre la realidad. Recordemos, chicos, que nosotros obtenemos información desde nuestros 5 sentidos. Esa es la forma que nuestro cerebro interpreta la realidad. Lo interesante aquí es que nosotros no estamos observando completamente la realidad. Solamente es una percepción que viene de diferentes capas, desde nuestra experiencia del pasado, desde lo que nos han dicho nuestros padres, nuestra cultura, nuestra lengua. Todo eso va creando una realidad en ti y incluso cómo tú te estás sintiendo, cuál es tu tendencia a actuar en el mundo. Estaremos construyendo una realidad muy subjetiva en el que tú solamente experimentas la realidad desde tu forma de ver el mundo. Aquí es donde está el problema, chicos, porque muchas veces estamos tan metidos en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra experiencia, lo que nos ha pasado, nuestro relato, nuestras creencias, lo que nos hemos dicho, lo que hemos experimentado, y todo eso vamos creyendo que esa es la realidad, cuando puede ser completamente diferente a lo que tú has experimentado. Por ejemplo, si tú tuviste una relación mala con tu padre en el que, por ejemplo, te pegaba y tú te quedas con esa idea de, ok, yo sufrí, me pegaban y la pasé mal, ¿cómo estarás tú actuando en el mundo? Desde el victimismo, desde el pobrecito de mí, el que le tocó esto, pero otra persona podría tener una completa diferente versión de la realidad en el que esa persona se podría y dice, no, como a mí me fue de esa manera, tuve de esa manera, voy a dar lo mejor de mí y no haré lo mismo con mis hijos en el futuro, trataré siempre de hacer lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque tú estás interpretando esa realidad. ¿A qué me refiero? Es que solamente es una interpretación lo que nosotros hacemos desde nuestra forma de ver el mundo. Y la interpretación que tú tienes de toda tu vida y del mundo es lo que te va a llevar a obtener diferentes resultados. La cuestión aquí es cómo sabemos que nosotros estamos actuando o tomando decisiones desde una buena forma de ver la realidad y posiblemente no sepamos si estaremos tomando esa mejor versión de la realidad o tomando una buena forma de esa decisión. Pero lo que sí sabremos es que si nosotros tenemos más opciones, si nosotros tenemos mucho más de dónde tomar decisiones en base a cómo nosotros nos abrimos ante otras opciones, sabremos que estaremos tomando mejores decisiones en base a las decisiones que nosotros tenemos. Es interesante, chicos, cómo tu percepción de la realidad va a hacer que tú logres tus objetivos o no. Si tú te acercas más rápido o no, te tome más tiempo o no. Todo eso, chicos, las percepciones de la realidad, de nuestras creencias, están completamente afectando las decisiones que nosotros estamos tomando ahorita mismo. Es por eso que no tenemos que dar nada por hecho. Por ejemplo, cada cosa que nosotros tenemos que nos limita ante las cosas que nosotros queremos es cuestionarnos por qué estamos pensando de esa manera. ¿Qué nos lleva a pensar de esa manera? ¿Qué es lo que nos lleva a actuar de esa manera? Esa es la mejor opción que puedo tener o hay más opciones que no veo. Y todos los chicos nos llevan a abrir nuestra mente y entender de que nuestra realidad solamente es la forma que nosotros estamos observando ahorita mismo. Y si esa realidad que tú estás observando es limitada, tus opciones para llegar a ese objetivo serán también limitados. ¿Por qué? Porque tenemos muchas opciones, solamente que no las vemos. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes pensado comprar un carro y de repente empiezas a ver ese carro en todas partes. No es que ese carro aparecieron, sino que tu enfoque y tu forma de ver el mundo es como que enfocó a eso, pero ahí estaban. Y lo mismo pasa, hay muchas cosas que están pasando ahorita mismo, pero muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos tan limitados a la forma que nosotros estamos observando el mundo. De esto quería hablar, chicos, es de la percepción de la realidad y cómo esto afecta en la consecución de nuestros objetivos y la consecución de lograr eso imposible. Como les digo, cada uno tiene algo que quiere lograr, cada uno tiene eso grande que quiere lograr. Desde siempre me había preguntado cuál es la razón o cuál es
el motivo por el que muchas personas desean. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿te gustaría esto? Todos te dirán que quieren lograr eso o que quieren tener eso. Pero ¿cuál es el motivo por el que muy pocas personas lo consiguen? ¿Qué es? Creo que todo es una combinación, pero aquí en este podcast estamos haciendo de que tener como una estructura para observar y ver qué es lo que hace que una persona logre objetivos y no, qué es lo que hace que una persona logre su meta y no, porque todo se basa a cómo nosotros estamos usando nuestro cerebro, porque recordemos, el cerebro es una máquina de lograr objetivos, es una máquina de lograr metas, pero ¿qué metas está consiguiendo para ti? ¿Son las metas que tú quieres o no? Como le digo, el cerebro te va a llevar desde su inconsciencia a lograr los objetivos que tú quieres. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para ver más este tipo de podcast. Te invito a que escribas aquí abajo qué es eso que tú en realidad quieres lograr. Si hay algo que tú de verdad quieres lograr, escríbelo aquí abajo. Recordemos, cuando nosotros escribimos algo, cada vez que lo repetimos, se graba más en el inconsciente. Así que muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente podcast.